Y los que están en sus casas también, esa maravillosa oportunidad de estar en la presencia de Dios. Es bueno congregarnos, dice la palabra, pero también dice la palabra: entra el secreto en tu casa. Y en tu casa, allí en lo secreto, lo que tú le pidas, dice que el Señor te lo recompensará en público. Siempre hay una buena razón para nosotros acercarnos a Dios y buscar su presencia. Ahí donde estás, cierra tus párpados y dile: Señor, gracias. Gracias por estar aquí, Señor. Porque no nos dejas, porque siempre estás con nosotros. Porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra es ese aliciente, es esa medicina que necesitamos, esa fortaleza para nuestras vidas. Gracias por lo que hoy nos regalas, gracias por la lluvia, Señor. No todos los días estamos en una celebración con el frío de la lluvia. Gracias. Aquí estamos, Dios, porque queremos agradarte, buscarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Abra nuestras vidas, enséñanos, porque yo sé que esta palabra no regresará vacía y estará grabada en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces le agradecemos a Dios por la oportunidad de estar acá, ¿cierto? En su casa, y también los que están en sus casas, que nos pueden ver desde la transmisión en vivo que hacemos en el Facebook, poder compartir una palabra que llene sus vidas, nuestras vidas de fortaleza. Recuerda que estamos viendo una serie: el que tenga oídos, que oiga. Yo quiero que usted haga así. De pronto la va a sentir un poquito fría. Haga así, hermano Maño, haga así. Ahí están, ¿sí o no? Tiago, haga así, Tiago. Haga así. ¿Sí o no? El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántos tienen? Unas son más grandes que otras, pero tenemos. Bueno, hay unos que escuchan o oyen, ¿cierto? Pero no obedecen. Entonces, el que tenga oído, que oiga. Las 2 semanas pasadas, cuando iniciamos esta serie, primero hablábamos del mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso o de Éfeso. La semana pasada estuvimos viendo el mensaje que Dios le da a la iglesia. Entonces, qué bueno es que nosotros en esta mañana podamos sacarle lo mejor a esta palabra. Y quiero que le preste atención, quiero que esté allí cuidadoso a lo que Dios va a hablarnos a nosotros en la mañana de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Sí o no? Vean, hay un poder impresionante en esta palabra. Escribe al ángel, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. En las anteriores el Señor se fue presentando de una forma especial. Pero me parece interesante cómo se presenta la iglesia en Pérgamo. Aquí el Señor se presenta como aquel que tiene la espada aguda de doble filo, el cual es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos registra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve el poder que tiene la palabra de Dios. En Apocalipsis dice la palabra bien clara. El 13: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Entonces, hoy vamos a tratar en primera parte. Diga al que está a tu lado: el Señor dice, yo sé dónde vives. Bueno, Yanel,
el Señor te dice, yo sé dónde vives. Yo conozco tus obras. En la Reina Valera contemporánea dice, yo sé dónde vives. Y donde moras está el trono de Satanás. ¡Uepa! Pero ¿cómo así? Yo sé dónde vives y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, oye Tiago, Josué, lo que dice la palabra. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre. Y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Vea, Dios está pendiente de ti. Dios está al tanto de todo. Ante los ojos de Dios no se esconde nada. La iglesia de Pérgamo vivía en una ciudad donde literalmente, lo dice la palabra, Satanás tenía allí su trono. Hablemos así, su morada. Era un lugar donde le habían abierto las puertas a la sociedad misma. Posiblemente habían hasta escuelas satánicas. Brujería, hechicería, maldad. Allí estaba la iglesia de Pérgamo, en medio de un lugar como ese. Pero lo que me gusta de esta parte es que Dios dice, yo sé dónde vives. No hay nada oculto ante mis ojos, dice Dios. Dios no es indiferente a lo que estás viviendo, iglesia. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pérgamo. Yo sé dónde vives. Yo sé por todas las dificultades que estás pasando por culpa de Satanás. Pero ¿sabe una cosa? Dios también dice, yo siempre he cuidado a mi iglesia. Así como cuidé a Éfeso, así como cuidé a Esmirna, también te cuido a ti, Pérgamo. Yo estoy contigo. Porque yo soy el que tiene la espada de doble filo. Amén. Dios sabe todo de ti. Dios sabe cuántos padecimientos has tenido como iglesia del Señor. Dios sabe cuántas cosas te ha tocado vivir por causa del Evangelio y de todos los ataques que has recibido de parte del diablo. ¿Cuántas veces Él ha querido destruirte? Dios sabe a los peligros que te has enfrentado. Dios lo sabe. Pero a veces nos preguntamos si lo sabe, ¿por qué no ha hecho nada? Aún te tiene en pie. Aún estás aquí. Aún no te han derrotado. ¿Sabe por qué? Porque aunque tú no lo viste, Dios siempre estuvo allí. Porque Él no solamente sabe dónde vives, sino que siempre está contigo, porque es la promesa de Él. Y era lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo. Yo sé dónde vives. Y lo expresa de esta manera. Vives donde está el trono de Satanás. Uy. La iglesia de Pérgamo vivía en constante peligro, pues estaba en un lugar donde Satanás tenía su morada. No era el infierno. ¿Sí? Y quiero explicarte para que entiendas el obrar del diablo. Ese es el nombre que recibe Satanás después de haber caído del cielo. ¿Cómo cayó? Jesús dijo, como un rayo. No hay más evidencias bíblicas de que nos expliquen de cómo fue o por qué o de cuáles fueron las razones por las que cayó Satanás. Pero cayó. El Señor lo expulsó de su santo trono. Y desde entonces recibe el nombre de Satanás, que significa en hebreo adversario. Ya, él siempre va a ser el adversario de la iglesia, el principal. Siempre se va a oponer a que la iglesia avance. Él siempre se va a oponer a que la iglesia camine y dé pasos firmes. Por eso es necesario
que la iglesia se mantenga fiel y firme. Vamos a hablar de ello. La iglesia tiene un adversario que siempre quiere dañar y apagar la fe. Escúchame bien, quiero que sigas la línea. Mira cómo obra Satanás en este tiempo, y es lo que dice la Biblia de cómo obra él. Su nombre significa engañador y acusador, y eso es lo que está haciendo el día de hoy. Escucha, te engaña al ser humano y lo acusa. Trata de hacer que lo bueno se vea inútil y que lo malo se vea bueno. Echa un vistazo a su alrededor para que vea que es así. Aún todas las novelas, las películas, todo lo que sale en la televisión va dirigido y tiene que tener, hay una palabra que se llama inclusión, en donde hoy le abre la puerta a todo lo que es malo, pero que el diablo hace ver como bueno y como algo a lo que nadie se puede oponer. Porque hace que lo bueno se vea malo y que lo malo se vea bueno. Trata de hacer, escucha, de que lleguemos a la conclusión de que Dios está mintiendo. Siempre va a ser así. Miente Dios cuando dice que morirás. ¿Te acuerdas? Lo que le dijo a Adán y a Eva allá en el huerto de Edén. Con que Dios ha dicho que no comas de ningún fruto del árbol. No, Dios no ha dicho eso. Dios lo que dijo es que no podemos, la mujer ni a Dios, ni tocarlo ni mirarlo. Entonces Satanás dice, o la serpiente dice, miente Dios cuando dice que vas a morir. No morirás, sino que serás como Él. Dios es verdad y en Él no hay mentira. Pero Satanás quiere hacer ver que lo bueno de Dios es malo y que la verdad de Dios es mentira. Así obra, así engaña, así acusa, así está obrando en contra de la iglesia en este tiempo. Mira, muchas veces pone pensamientos engañosos en nosotros. Haciéndonos creer que son nuestros pensamientos. Para después, ¿qué? Acusarte y decirte, eres un perverso, eres un pecador, no, ni siquiera tienes que ir a la iglesia, porque es que allá te van a rechazar, allá te van a, hermano, a excomulgar. Te van a hacer de todo, te van a hacer escarnio público. Cuando sabemos lo que dice la palabra, que es todo lo contrario, porque el Señor dice, todo el que viene a mí cargado y cansado, yo lo haré descansar. Todo el que viene a mí con pecado, yo lo hago libre del pecado. Porque cuando nos acercamos a Dios, tenemos esperanza de vida. Amén. Diga, crea dudas en cuanto a Dios y busca quitar los fundamentos bíblicos para colocar otros. ¿Usted por qué cree que hay tantas denominaciones hoy en el mundo? Y tantas enseñanzas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque Satanás no usa un libro satánico para apartarte de la iglesia. Él usa la misma palabra de Dios para alejarte de la iglesia. Y así está morando hoy y está obrando hoy en medio de nuestra sociedad. Yo te dije al principio, el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a la iglesia del Señor. En diferentes circunstancias. En Pérgamo estaba la iglesia. ¿Y sabe qué pasaba con la iglesia? Era un lugar donde la sociedad como tal le había abierto las puertas al diablo. Y había un obrar de Satanás grande. Pero allí había una iglesia fiel. Dígame. Vea, nosotros vivimos en un lugar donde Satanás ejerce control. Querramos o no, es así. Nosotros aquí en nuestra región vivimos en un lugar donde Satanás ejerce control. Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia tampoco se ha despertado a buscar a Dios como es debido que lo hagamos. Y perdemos el tiempo en discusiones
teológicas, en discusiones doctrinales, y no nos unimos a orar, a vigilar, a ayunar, para que Dios nos fortalezca cada día más. Y aún queremos que Dios nos diga iglesia fiel. Y aún queremos que Dios nos diga, tú eres una iglesia, así como lo dijo de Esmirna, que dice que eres pobre, pero eres rica porque me piensa. Vean, en nuestra sociedad, ¿sabe qué vemos hoy? La iglesia es atacada de diferentes maneras por el enemigo. Y partiendo de que él quita los fundamentos bíblicos, hoy encontramos a cristianos que llevan a sus niños a donde el rezandero para que lo rece. Lleva a sus enfermos a donde los grupos para que los sanen. Y cuando ya se ven metidos en un abismo profundo, entonces buscamos a Dios. Vivimos en una sociedad en donde el ser humano busca, escucha bien, nuestras familias están en repetidas ocasiones se ven afectadas por el enemigo porque le hemos abierto puertas a él en nuestra casa. Recuerda que una vez aquí, iniciando el ministerio aquí en la Iglesia Naranjal, vimos una serie de las 4 puertas, donde veíamos que una de esas puertas que nosotros le abrimos al enemigo, donde vienen ataduras a nuestras vidas, ¿sabe por qué es? Porque le abrimos la puerta al ocultismo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Padres entregando a sus hijos a San Gregorio, a Santa María, a cualquier santo. Y detrás de ellos, detrás de todo eso, al diablo. Porque eso no es de Dios. En la Biblia encontramos que a Jesús le traían los niños. A Jesús. Y los presentaban ante él. Y él los bendecía. Y allí fue cuando él dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Pero nosotros hoy día, ¿sabe qué hacemos? Lo llevamos a donde el brujo, donde el hechicero, para que nos los proteja, para que nos les dé una aseguranza, un mate. Y no confiamos en Dios, sino que confiamos en lo que puede hacer el enemigo para protegernos. Pero Jesús mismo lo dijo, ningún reino puede estar dividido contra sí porque no prosperará. O sea, el diablo no puede echar fuera al diablo. Y nosotros vivimos como iglesia en medio de una situación así. ¿Saben qué ha pasado últimamente? Y es por la oración del pueblo, de que más de 2 personas han llegado a la casa aquí. Y es una bendición de que estemos aquí en Naranjal ya viviendo. ¿Sabe por qué? Porque han llegado 3 familias con sus niños, atacados por el diablo, con afición, con mal de ojo o con lo que se dice, pastor, quiero que ore por mis niños, porque yo no quiero llevarlos de rezandero. Y para gloria de Dios están sanos y no han tenido que llevarlos nuevamente ni al enemigo, donde el brujo, ni siquiera han tenido que ir más allá porque los niños están sanos. Porque si hay una iglesia que se mantiene fiel, el diablo tiene que retroceder. Es lo que dice la Biblia, resistid al enemigo y él irá de vosotros. Amén. Pero nuestra sociedad, dice la palabra, que ha amado más las cosas, dice, y esta es la condenación. 2 puntos. Esta es la condenación. ¿Por qué hay condenación? Dice, porque los hombres amaron más las cosas de este mundo, de las tinieblas, que las cosas de la luz. Juan 3:19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, nuestra misma actitud nos lleva a buscar por un camino equivocado el bienestar. Y la bendición solamente viene de parte de Dios. Amén. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo mantener la fe en Dios donde Satanás daña todo a nuestro alrededor? Es sencillo. El mensaje de la iglesia en Pérgamo fue de la siguiente manera. Le dice el Señor a la iglesia, sin embargo te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. 2 palabras que se parecen,
son diferentes. Fidelidad y fe. ¿Está conmigo? Fidelidad y fe. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, la parte B. Pero todo el texto dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo se presentó Jesús a la iglesia de Pérgamo? Yo soy el que tiene la espada de doble filo. La única manera de hacerle frente a Satanás es con la espada de doble filo. Dígame. En cuanto a la fe dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje. El mensaje viene de la palabra de Dios. ¿Escuché? ¿Me escucharon bien? Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. O sea, sé quién es, entiendo lo que dice, entonces yo creo. Eso es lo que me está diciendo la palabra, que así nace la fe. ¿Cómo la iglesia de Pérgamo se mantuvo fiel al Señor con una fe no circunstancial? Porque estaban sirviendo a aquel que se presentó como: yo soy el que tiene la espada de doble filo. O sea, el Señor les mostró un arma poderosa y ellos la usaron bien. Por eso se mantuvieron fieles y firmes. Este año estamos con un lema maravilloso que es: hacedores de la palabra. Y cuán difícil ha sido para el ser humano y es para el hombre ser hacedor de la palabra de Dios, porque siempre le gusta irse por la tangente, olvidarse de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está haciendo. Vean, la iglesia no tenía una fe emocional ni circunstancial. No creían en Dios porque en este momento lo necesitaba y ya. Era una iglesia que se mantuvo fiel y firme al Señor porque guardó la palabra de Dios, la puso en práctica, no la echó de menos en su vida. Siempre la usó de la manera correcta para edificarse. Y es lo que debe hacer la iglesia en este tiempo. Hermanos, usemos la palabra de Dios para edificarnos. ¿Para qué? Para edificar nuestra fe. Cada vez que usted va a la palabra, su fe crece. Cada vez que yo voy a la palabra, mi fe crece. Vea, yo cuando estaba hablando este sermón, mi fe estaba creciendo. Porque Dios me estaba hablando diciendo: si tú me buscas y guardas mi palabra, ¿sabe una cosa? El enemigo no podrá derrotarte. ¿En dónde vivía Pérgamo? Donde era la morada del diablo. ¿En dónde estaba la iglesia? En donde era la morada del diablo. Pero se mantuvo fiel porque también se mantuvo firme en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Meditaban en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Vamos a hacer una lista: orar, ayunar, vigilar, compartir la fe, fortalecernos los unos a los otros, orar los unos por los otros. O sea, todo lo que ellos aprendían de la palabra lo ponían en práctica. No eran oidores olvidadizos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si estamos firmes en la palabra de Dios, nuestra fe será inquebrantable. Diga, será inquebrantable. La fidelidad de la iglesia a Dios es fundamental para obtener la victoria ante las amenazas de Satanás. ¿Cierto? Yo les animo a que amen la palabra de Dios. O sea, que no pase un día sin que ustedes se sumerjan en el conocimiento que nos brinda ella, en la fortaleza que nos brinda la palabra de Satanás. De Dios. Ah, muy bien, la palabra de Dios. Aunque veas que el mundo se desmorona, sigue fiel a la palabra de Dios.
escuchando? Parece ser que el mundo hoy cada día va peor. ¿Sí o no? Moralmente, institucionalmente. Todos los países se maltratan, hay guerras. Las familias cada día van más, como más tirando al desamor, como lo dice Mateo. Dice, el amor de muchos se ha enfriado. Aunque tú veas que todo va de esa manera, sigue siendo fiel al Señor Jesús. Bueno, voy a ir cerrando. Hay una exhortación de Dios a la iglesia. Vea la exhortación de Dios a Pérgamo. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Una iglesia firme, una iglesia fiel. Pero ¿sabe qué pasaba? Habían unas conductas que no eran aceptables ante Dios. No porque ellos la practicaban porque la iglesia era fiel y mantenían la fe, sino que había una conducta allí donde Satanás moraba, que de alguna manera quería destruir esa obra de fidelidad y de fe en el Señor. Una nueva doctrina. ¿La doctrina de quién? De Balaam. Y otra vez menciona a los nicolaítas. Y dice, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificios o de los sacrificados a los ídolos y a caer en inmoralidad sexual, también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaítas. Y quiero hacerte como un panorama así rapidito. ¿Quién era Balaam? Un supuesto profeta de Dios. Supuesto. Dios le dijo, cuando Balac, el rey moabita, mandó allá a buscarlo, en el capítulo 22, versículo 11, cuando él buscó la dirección de Dios y le dijo, bueno, me vinieron a buscar, ¿qué hago? Dice, Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo que Balac quería maldecir. Dice, porque este pueblo es bendito. Y lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Amén. Le ofrecieron dinero, mucho dinero, pero él no fue. Fueron y vinieron unos funcionarios de mayor rango y mayor cantidad. Y él otra vez fue a Dios. Vea Balaam lo que estaba haciendo. Fue a Dios, pero ya Dios le había dicho que no fuera. A veces insistimos en algo que ya Dios dijo que no va a hacer y que Él no va a dar su brazo a torcer de ello. ¿Quién iba a maldecir a Israel? Ninguno. ¿Quién podía maldecirlo? Nadie. Aún Dios dijo, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga lo maldeciré. Allá en Génesis capítulo 2. ¿Sabe qué el hecho? Es que Dios le dijo a Balaam, ves, pero vas a decir lo que yo te digo. Por el camino la burra lo tiró al piso 3 veces. A la tercera, cuando le pegó, la burra le habló. Tenía más discernimiento la burra que Balaam, porque la burra vio primero al ángel del Señor. Y otra vez, vas a decir lo que yo te diga que digas. Llegó allá, por 3 ocasiones bendijo al pueblo. Balac se enfureció y dijo, te vas para tu casa sin un peso. Nadie te va a dar nada, porque lo que hiciste fue bendecir al pueblo de que te mandé a maldecir. Pero ¿sabe una cosa? Como no pudo maldecir, aconsejó a Balac a que hiciera pecar al pueblo de Dios.
Y en el capítulo siguiente encontramos de que las mujeres moabitas se metieron al campamento israelitas y los sedujeron sexualmente, ellos cayeron en fornicación, en adulterio, y no solamente eso, sino que terminaron adorando a los dioses de los moabitas. Y Dios comenzó a hacer una gran matanza entre su pueblo. Una doctrina que daña. Y en Pérgamo, escuchen, en Pérgamo había quienes practicaban dicho comportamiento, una doctrina del diablo. Mira, finalmente Balaam, Números 24, dice, comprendió que el Señor estaba diciendo, decidido a bendecir a Israel, así que no concurrió a la adivinación. Adivinación, no era un profeta, era un adivino, ¿sí? Como antes, en cambio se dio cuenta y miró al desierto y comenzó a bendecir al pueblo, que son los versículos de sustento que tengo para lo que le estoy diciendo. Segunda de Pedro 2:15 dice, has dejado el camino recto, le está diciendo Pedro a la iglesia. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, yo lo que le estoy diciendo no se lo estoy inventando, lo está diciendo la Biblia. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ustedes saben que no fue un camino bueno. Y por el lucro se lanzaron al error de Balaam. Por el lucro. Y perecieron en la rebelión de Coré. Saben también que fue Coré. Y entonces viene el texto de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas, no era una, pocas cosas contra ti. Porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaban a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Sabes lo que está sucediendo? En la iglesia del Señor muchas veces este comportamiento es muy común, porque ya lo moral, lo santo, comenzamos a negociarlo. Mira, Balaam había hecho lo posible para maldecir a Israel, pero fue un fracaso. Sin embargo, su amor por el dinero no dejaría que el asunto terminara sin complacer a aquel que lo contrató, rey Moab, el rey de Moab. No nos dejemos engañar. Aunque Dios usa a quien Él quiere, hay ciertos comportamientos que son opuestos a un verdadero hijo de Dios. ¿Estamos escuchando? Eso se llama discernimiento, hermano. Dice la palabra, por su fruto los conoceréis. ¿Y sabe cuándo conocemos a un hijo de Dios, a un profeta de Dios, a un siervo de Dios? Y no le soltamos el micrófono, no le soltamos púlpito, no le soltamos nada, sin saber antes, haber comprobado si su enseñanza es correcta. Es posible que en Pérgamo estos maestros hicieran parte activa de la iglesia, porque es que el Señor le estaba diciendo, tengo unas cosas en contra tuya. Y es que los mantienes ahí, tanto a los nicolaitas que ya vimos la semana pasada, como la doctrina de Balaam. Una doctrina de inmoralidad. Vea, la iglesia no debe jugar con la idolatría y la inmoralidad sexual. No debe jugar. La iglesia debe alejarse de toda práctica que Dios aborrece. Dios aborrece la idolatría. Por eso su primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen de ninguna cosa creada. Y el tercero, no tomarás mi nombre en vano. Los primeros 3 mandamientos, Jesús los comprimió en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Hermano, porque la iglesia debe alejarse de todo lo que Dios aborrece. No debemos negociar con el pecado. Con el pecado no se juega. Hay un dicho bien clarito, que el que juega con candela se quema, ¿verdad, hermano? Los principios de la palabra de Dios no son negociables, jamás.
No negocie los principios de la palabra de Dios. El discernimiento a usted se lo da el estudio de la palabra. Otra vez recalco lo mismo. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo como el que tiene en su mano la espada de doble filo, el cual es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para vencer al enemigo y todos los adversarios que se presentan de diferentes formas, como Nicolás o como Balaam. Al ver que no pueden dañar a la iglesia, por un lado, porque usted ora y reprende al diablo y el diablo se va. Pero ¿cómo usted reprende a un hermano? Si la palabra dice, deja que la cizaña crezca junto con el trigo. ¿Cómo le dices tú? No hay manera de decirle al que está haciendo lo malo, oye, no enseñes más eso porque esto no es de Dios. No, hermano, lo que pasa es que de ahora para adelante vamos a bautizar a todo el mundo y comencemos a hacer, a todo el que se quiera bautizar lo bautizamos, sin un previo conocimiento de lo que es el bautismo y de lo que representa para Dios. Y encontramos hoy una iglesia moralmente muerta. Hoy escuchamos de iglesias emergentes, donde en Estados Unidos hay iglesias homosexuales. Vean ustedes eso, porque la iglesia comenzó a jugar con esto. La iglesia tradicional adora ídolos, pero eso parece bien. ¿La doctrina de quién? De Balaam. Hemos escuchado a uno y al otro sacerdotes diciendo, es que aún al mismo Papa diciendo cosas que apoyan la inmoralidad. ¿Pero por qué esto? Porque hay una doctrina de Balaam metida en la iglesia y tenemos que apartarla de la iglesia. Amén. ¿Y sabe qué es lo bonito? Dice, hay una promesa al vencedor. Al vencedor. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor le daré a comer del maná. El maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. Un día me preguntaron, ¿pero esa piedrecita blanca qué? Bueno, Dios está diciendo que te va a dar una piedrecita blanca, espero una piedrecita blanca. ¿Sí o no? ¿Qué significa la piedrecita blanca? Piedrecita blanca. En ella estará escrito un nombre nuevo que nadie conoció sino el que lo recibe. Un regalo de Dios. Pero ¿sabe que me pareció interesante lo que Dios promete? Comer del maná. ¿Y sabe qué representa el maná? Así como el maná cayó del cielo, siendo el pan y les iba a dar vida a los israelitas esos 40 años en el desierto, hubo un pan de vida que descendió del cielo y vino a darnos vida eterna a todos los que creemos en Él, Jesucristo. O sea, nuestra mayor provisión va a ser Él. ¿Quién? Jesús, el maná del cielo, el pan de vida. El Nuevo Testamento habla de Jesús como el pan de vida. ¿Sí o no? Vas a tener una relación hermosa con tu Dios, con el Señor Jesucristo. Amén. Yo te invito a que estés sobre tus pies y le digas a Dios, gracias por lo que me enseñas el día de hoy. Gracias porque me amas. Porque has preservado a tu iglesia, Señor, aún en medio de tantas adversidades. Gracias porque aun cuando el enemigo ha querido dañar nuestras vidas de diferentes maneras, tú nos sostienes con tu mano poderosa y con tu diestra. Señor Jesús, gracias. Tu palabra es fiel y fiel. Jamás
regresa vacía. Yo sé que tú estás fortaleciendo a tu pueblo en este tiempo, Señor.